Ya, está bien. Entonces, quiero precisar algunos datos, conceptos de lo que respecta a desprendimiento prematuro de placenta. Y el desprendimiento prematuro de placenta está pues dentro del grupo de causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Les mencionaba, en la segunda mitad del embarazo, las gestantes pueden tener como causa de hemorragia placenta previa, DPP, ruptura uterina y ruptura de vasa previa. De estos cuatro, el más frecuente, placenta previa. Segundo en frecuencia será desprendimiento prematuro de placenta. Ahora, si uno diferencia, si uno analiza desde el punto de vista de gravedad entre placenta previa y DPP, DPP tiene múltiples consecuencias, tanto maternos como fetales. Si bien es cierto, la placenta previa es frecuente o es más frecuente que DPP, no he visto casos de muerte materna por placenta previa, pero sí he visto casos de muerte materna relacionados con el DPP. Por eso que había decidido precisar algunos conceptos en lo que respecta al DPP. Ahora, ruptura uterina, que es la otra causa, en la actualidad se ve con poca frecuencia. Antes se veía con cierta frecuencia porque los partos más o menos entre 45 a 50% eran domiciliarios. Por lo tanto, se veía con cierta frecuencia ruptura uterina. En la actualidad, casi 100%, exactamente 98% de los partos son institucionales. Por lo tanto, se ve ruptura uterina, pero rara vez. Y peor, ruptura de vasa previa, peor. Yo nunca he visto, si he visto, he visto un caso, dos casos, pero rara vez se ve ruptura de vasa previa. Entonces, cuando uno habla de desprendimiento prematuro de placenta, esto viene a ser la separación total o parcial de la placenta normoinserta, que ocurre después de 22 semanas de embarazo y antes del tercer periodo de parto. Ese es el concepto del DPP. Ahora, si a ustedes les pregunta con qué frecuencia se presentará, más o menos se va a presentarse entre uno o se va a presentar un caso de DPP cada 120 a 155 partos. Uno. Y si hablamos de los casos severos de DPP, y lógicamente los casos severos de DPP afectan a la gestante, por lo tanto la madre puede morir, y también afectan al producto de la gestación, también el producto puede morir. Se va a producir más o menos uno cada 500 y 750 partos. Los casos severos es un poquito más raro, ¿no? Seguramente quienes han revisado este tema, y todos, me imagino, a la fecha, ya están revisando, estudiando, cuando uno averigua y cuál será la causa del DPP,
Y la respuesta es, no se conoce, ¿no? No se conoce. Eso incluso es pregunta de exámenes que definen la situación de los médicos. Vale decir, exámenes para, por decir, entrar al seguro, ENAM o residencia. Generalmente preguntan eso, ¿no? La causa de DPP es tal cosa y es desconocida. La respuesta es desconocida. Sin embargo, si bien es cierto la causa es desconocida, pero se conocen factores predisponentes. Y dentro de los factores predisponentes se va a presentarse el DPP en gestantes que tienen alteraciones vasculares, compromiso vascular. Vale decir, por ejemplo, va a ser más frecuente DPP, gestantes que tienen preeclampsia, hipertensas crónicas, hipertensas con preeclampsia, diabéticas, en las que hay alteraciones vasculares. Por eso se dice, si bien es cierto, no se conoce la causa, pero conocemos factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, el más importante, el que está más relacionado, son los estados hipertensivos del embarazo. Por lo que la hipertensión inducida por el embarazo y la hipertensión crónica más preeclampsia o con preeclampsia se asocia en un 40 hasta 60% de los DPPs. Entonces, ustedes si son observadores, en el internado se van a darse cuenta, si viene una gestante con DPP, casi seguro que en hasta 60%, seguramente habrá textos que diga hasta 50%, tienen preeclampsia. Por lo tanto, toda gestante que tiene DPP, pensar en preeclampsia. O, si yo tengo una preeclámptica severa, debo de pensar que puede complicarse con un DPP. Ahora, uno se preguntará por qué las preeclámpticas tienen mayor opción de hacer DPP. Lo que hemos visto, ¿no? En las preeclámpticas, generalmente, claro, las preeclámpticas se asocia con lesión del endotelio vascular. Porque hemos hablado del tejido trofoblástico, ¿no? Entonces, esta lesión endotelial induce a la producción de endotelinas y especialmente al tromboxano A2. Y hablando del tromboxano A2, les comenté en algún momento, el tromboxano A2 y las endotelinas tienen como función la vasoconstricción. Son antiagregantes plaquetarios. Si hay una vasoconstricción, lógicamente va a haber lesión del endotelio y eso puede generar ruptura de estos vasos y toda la secuencia de los DPP. Otros factores, trauma directo. Se ha visto hasta 15%, o sea, golpes directos en el abdomen, sobre el útero, ¿no? Cordón umbilical corto, también están relacionados DPP. Circulares de cordón y el RPM, pérdida de líquido amniótico. Los RPMs. Entonces, cuando uno está frente a una gestante con RPM, en el acto tenemos que pensar, si es que viene por emergencia o está hospitalizado y se rompe las membranas cuando está caminando,
inmediatamente tenemos que echarlo a la gestante. ¿Por qué? Porque las dos complicaciones de ruptura prematura de membrana puede ser prolapso de cordón. Se prolapsa el cordón y se puede morirse el feto. Y la otra es pues el DPP, ¿no? Entonces, si se rompen las membranas, en el acto tenemos que echarle a la gestante, hacerle un tacto vaginal, pensando en prolapso de cordón. Y si pensamos en DPP, tocaremos el tono uterino, determinaremos el tono uterino. A ver, un segundo, me está tocando la puerta, estoy solo por acá. Entonces, recuerden esa parte, ¿no? Si hay RPM, recostar a la gestante, porque puede hacer prolapso de cordón y o DPP. Si hablamos de la fisiopatología, eso sí está conocido, sabido. El inicio de todo DPP viene a ser la ruptura de los vasos maternos, lógicamente a nivel retroplacentario, ruptura de vasos. ¿Qué tipo de gestantes o en qué tipo de gestantes se van a romper los vasos? Aquellas gestantes que tienen vasoconstricción asociado a lesión del endotelio. ¿Y quiénes tienen esto? Serápelas preeclámpticas. Y esta ruptura genera hemorragia a nivel de los vasos, especialmente a nivel del retroplacentario, se forman coágulos, y estos coágulos son los encargados de separar la placenta. Y la separación placentaria puede ser completa o parcial, va a depender de la gravedad. Y esto genera una serie de manifestaciones. Lógicamente, la manifestación más frecuente será la hemorragia. También incremento del tono uterino. Y a nivel del feto, anomalías o alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y en el peor de los casos, si es un DPP severo, se puede presentar coagulación intravascular diseminada. Eso también generalmente preguntan en los exámenes del residentado. Causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada, DPP. Eso es lo que van a presentar gestantes que tienen DPP severo, ¿no? Cuando hablamos de DPP, hay formas de clasificar, se los voy a presentar las dos formas de cómo podemos clasificar el DPP. DPP oculto, esto se va a presentarse en el 20% de gestantes que tienen DPP. Cuando se dice que es un DPP oculto, cuando producido el DPP, la sangre se acumula a nivel retroplacentario. Por lo tanto, habrá pues hematoma retroplacentaria y progresivamente va a ir disecando la placenta. Y cuando uno está frente a una gestante con DPP oculto, es la que tiene peor pronóstico. Peor pronóstico. Lógicamente, materno y fetal. ¿Por qué tiene peor pronóstico? Nos vamos a darnos cuenta ya tardíamente. Cuando no hay hemorragia, ni la gestante, ni nosotros,
nos preocupamos. La gestante vendrá al hospital si sangra. Si no sangra, se queda en el casa. Nosotros, si está en el hospital, una gestante hospitalizada, si no sangra, nadie se da cuenta. Pero si sangra, empezamos a preocuparnos. Entonces, gestantes con DPP oculto tienen peor pronóstico. ¿Y por qué tienen peor pronóstico? Porque la sangre retroplacentario o la sangre que se acumula detrás de la placenta infiltra las fibras musculares y va a ocasionar una hipertonía. Y cuando uno toca el útero tiene una consistencia leñosa. Y este útero infiltrado, cuando se produce el alumbramiento, va a ir seguido de una atonía. Y la atonía se asocia con una hemorragia masiva que muchas veces no nos da tiempo a controlar la hemorragia y a veces la gestante se muere. Y si vive, queda con secuelas. Entonces, en preclámpticas, primero pensar en DPP, y si pensamos, tenemos que pensar en lo peor, que sería el DPP oculto. Y el otro tipo es, pues, DPP con hemorragia externa, aquella gestante que tiene DPP en la que vamos o podemos observar una hemorragia a través del introito vaginal. Entonces, como dice ahí, la hemorragia fluye a través del introito, síntoma más habitual, y este DPP con hemorragia externa felizmente se presenta en el 80% de los casos de DPP. Y la otra forma de clasificar es la clasificación en función al porcentaje del desprendimiento. Entonces tenemos grado 1, desprendimiento marginal o es leve, en la que uno puede observar o encontrar casualmente este desprendimiento ya en el momento del alumbramiento. Y en el alumbramiento, cuando uno revisa la placenta, nos damos cuenta, ha habido DPP. Generalmente desprendimiento de 5%, menos de 5%, y clínicamente seguramente va a haber dolor escaso, o a veces no va a haber dolor, escaso o nulo sangrado vaginal, porque es pequeñito, ¿no? Aumento leve del tono uterino, y no hay compromiso del estado hemodinámico materno, por lo tanto, no habrá signos de sufrimiento fetal. El DPP grado 2, desprendimiento moderado. Estamos hablando entre 25 y 35% de la placenta. 25-35% de la placenta. Acá sí, clínicamente uno se puede darse cuenta fácilmente. Entonces, la gestante hablará o se quejará de dolor abdominal, de aparición súbita, habrá sangrado vaginal escaso y oscuro, habrá una hipertonía uterina. Como ya hay desprendimiento de 25-35%, los latidos cardiofetales se ocultarán con dificultad por el incremento del tono y a la vez habrá alteraciones de los latidos cardiofetales. Puede haber una hipotensión materna si es que la hemorragia es interna, pero en otros casos fácilmente nos damos cuenta y habrá también compromiso ya fetal. En este caso, el feto presentará sufrimiento fetal, ¿no? Grado 3, cuando estamos frente a un DPP grado 3, el desprendimiento grado 3 más o menos 50% o más del 50% de la placenta. Acá sí se observa dos grupos de manifestaciones. Uno, el accidente de Baudelec, y dos,
útero apopléjico de Cuvier. Creo que han mencionado cuando hablaron solamente esa parte. Útero apopléjico de Cuvier. Cada uno tiene sus características propias. Si hablamos de accidente de Baudelec, este cuadro se caracteriza porque la gestante está en un shock hipovolémico. Presenta, o cuando nos damos cuenta, la gestante empieza a presentar manifestaciones de coagulación intravascular diseminada y ya el feto está muerto. Este tipo de cuadros generalmente vemos en el DPP oculto. Cuando es DPP oculto, nos damos cuenta cuando ya hay alteraciones hemodinámicas, hipotensa, taquicárdica, por lo tanto ya estamos frente a un shock hipovolémico y hay coagulación intravascular diseminada y el feto ya no presenta latido cardiofetales. Y el otro útero apopléjico de Cuvier, en este caso les decía, también lo vamos a ver en DPP oculto generalmente. En este caso la sangre infiltra el miometrio y la sangre que infiltró el miometrio puede propagarse hasta el tejido subperitoneal. A veces vemos que la sangre infiltró hasta las trompas, ovarios, ligamentos anchos. El miometrio pierde su capacidad contráctil, o sea, no se contrae después del alumbramiento. Por lo tanto, va a sangrar, un sangrado abundante. Como dice ahí, como pierde la capacidad contráctil, las fibras musculares, lógicamente no va a formar el globo de seguridad de Pinar. En consecuencia, habrá una hemorragia. Lógicamente va a generar una hemorragia severa que obliga a realizar muchas veces una histerectomía. Cuando hablamos de atonía, les mencionaba, primero es tratamiento médico, luego tratamiento quirúrgico, y como parte del tratamiento quirúrgico, les mencionaba que uno puede hacer histerectomía, que sería ya la última etapa. Antes se tendría que practicar la colocación de puntos de B de Lynch y también ligadura de las arterias uterinas. Cuando hablamos de ese tema les mencionaba, últimamente más se hace o se coloca o se liga las arterias uterinas. Es muy efectivo. Raras veces si ligamos las arterias uterinas, raras veces terminamos en una histerectomía, pero hay que estar capacitados. Los que no están capacitados en ligar las arterias uterinas a veces colocan los puntos de B de Lynch. Eso a veces fracasa. Tiene más fracasos que ligar las arterias uterinas. Por lo tanto, terminan en una histerectomía. Desde el punto de vista clínico, cuando uno habla de DPP, existe una tríada clásica. Y si hablamos de la tríada clásica, será pues la hemorragia vaginal, el dolor y la hipertonía uterina. Son los tres datos que hay que buscar si uno piensa en DPP. Si hablamos de sangrado vaginal, generalmente es escaso, de color oscuro, cero hemático, no siempre presente, no estará presente si es que es DPP oculto. Entonces, aún o cuándo pensar en DPP si no hay hemorragia, cuando hay una hipertonía. Cuando hay una hipertonía. Por lo tanto, yo, por ejemplo, si estoy en emergencia, antes hacía emergencia, ahora no hago emergencia. Cuando estoy en emergencia, si es una gestante en la segunda mitad del embarazo,
dice que estoy sangrando, inmediatamente lo pongo en la camilla, que se eche. Me levanto del escritorio, pongo la mano. Al colocar la mano, ¿qué estoy evaluando? El tono uterino. Si el tono está normal, descartado DPP, será placenta previa. Si el tono está incrementado, será DPP, así de sencillo. El dolor abdominal se observa en 65%, es un dolor muy intenso y esto está relacionado con la infiltración miometrial de la sangre y lógicamente asociado a la hipertonía. La dinámica uterina en estas gestantes presentan taquisistolia. ¿Y cuándo decimos que una gestante presenta taquisistolia? Cuando la frecuencia de las contracciones uterinas es 6 o más de 6. Porque cuando hablamos de trabajo de parto, les mencionaba, en trabajo de parto, ya sea en la fase de dilatación o en el expulsivo, las contracciones uterinas, la dinámica uterina va a ser entre 3 a 5. Cuando es más 5 ya hablamos de taquisistolia. Entonces, como dice ahí, la taquisistolia, la hipertonía se va a presentar en un 50%. Y la taquisistolia está relacionada con las prostaglandinas que se sintetizan a nivel de las membranas, la decidua, que han sido comprometidas. También, como hemos mencionado, puede haber compromiso fetal. Y hemos dicho en caso del compromiso fetal, en caso de DPP moderado, 25-35%. Cuando es severo, a veces cogemos ya óbito fetal. Entonces, cuando hablamos de compromiso fetal, habrá pues sufrimiento fetal y nos daremos cuenta que el feto ya está en sufrimiento cuando hay desaceleraciones y bradicardia fetal. Y en los casos severos puede incluso haber óbito fetal. Y si la cosa es grave, puede haber manifestaciones generales maternos severos. Y dentro de ello será pues un shock hipovolémico y también coagulación intravascular diseminada. Como parte de la evaluación clínica, si uno sospecha DPP, hay que hacer tacto vaginal. ¿Qué va a llamar la atención? ¿Qué va a llamar la atención en tacto vaginal? Los orificios cervicales pueden estar abiertos parcialmente o dilatados por francamente, significa que puede estar 3, 4, 5, 7, 8. Pero lo que va a llamar la atención es las membranas corioamnióticas tensas. Lógicamente, si uno recuerda este punto y hace tacto vaginal, por decir acá de 2, 3 años, si sospecha DPP, habría que evaluar, ¿está tensa o no está tensa? Si está tensa y tiene las otras manifestaciones, será pues DPP. ¿Qué hacer? Todo lo que se dice y lo que se debe hacer es, si el cuello ya está dilatado, membranas tensas, hay que romper las membranas. ¿En qué ayuda? ¿En qué favorece romper membranas? Disminuye la presión intraamniótica. ¿Y para qué sirve eso? Evita que la sangre infiltre entre fibra y fibra muscular. Por lo tanto, no se presentará, y si se presenta será pues poco leve, el útero de Cuvier. Por lo tanto, si se presenta, se presentará una hipotonía y no una atonía.
Entonces, el diagnóstico de DPP básicamente clínico, pero podemos usar algunos análisis de laboratorio, y dentro de los análisis de laboratorio es el hemograma, y en el hemograma tiene que llamarnos la atención la plaquetopenia. Debe llamarnos la atención elevación de tiempo de protrombina. Tiene que llamar la disminución de los niveles de fibrinógeno. Tiene que llamar la atención el incremento de los productos de degradación del fibrinógeno. Estos datos son considerados como parámetro hematológico que mejor se correlaciona con la gravedad del DPP y, lógicamente, la manifestación que sería la hemorragia. Importante recordar, para sospechar DPP, sidoso fibrinógeno y la concentración de fibrinógeno es menor de 200 miligramos por decilitro, esto me va a decir, pues, un parámetro que me dice que el valor predictivo positivo de este dato es 100%, y me dice que va a haber una hemorragia severa en el posparto, ¿no? Y si la concentración del fibrinógeno es mayor de 400 miligramos por decilitro, tiene un valor predictivo del 79%. ¿Qué significa? La probabilidad de que sangre es menor. De ahí que cuando uno sospecha un DPP como parte de los análisis de laboratorio, habría que solicitar fibrinógeno. Últimamente se habla bastante sobre trombomodulina. Y esta sustancia es un marcador de lesión endotelial. Lesión del endotelio de vasos que están a nivel del sincitio trofoblasto. Y si yo encuentro trombomodulina, tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 76%. Por lo tanto, como dice ahí, no es una prueba fácil de realizar. No tenemos reactivos para determinar esta sustancia. También en otros países dosan el factor antiangiogénico endoglin, ¿no? Acá en el Perú no hacemos. Por lo tanto, como dato teórico es válido, ¿no? La ecografía podemos realizar, pero la ecografía no se pide tanto como para diagnosticar el DPP, sino para hacer diagnóstico diferencial con la placenta previa. Entonces, si es una gestante que está sangrando, no está tan claro clínicamente, hago ecografía y en la ecografía me sale placenta previa, el sangrado es por placenta previa, no por DPP. ¿Por qué? Porque aún en los centros más especializados, solo el 25% de los DPP se pueden diagnosticar por ecografía. Por lo tanto, no es muy práctico como para hacer diagnóstico, solicitar la ecografía. Hay que hacer diagnóstico diferencial con placenta previa. Este diagnóstico diferencial se hará clínicamente por las características del
sangrado, por el tono uterino, por el dolor y también por la ecografía, ¿no? Hay que pensar también en rotura uterina y les mencionaba, en la actualidad ya la ruptura uterina ya es poco frecuente. Sin embargo, hay que pensar si estamos frente a una gestante que está en trabajo de parto, porque la ruptura uterina puede presentarse durante el embarazo y durante el trabajo de parto, más durante el trabajo de parto. Un cuadrito como para hacer diagnóstico diferencial entre placenta previa, DPP, ruptura uterina, que son 3 causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Podemos hacer clínicamente nada más por la hemorragia, por sangrado. ¿Cómo es el sangrado vaginal en placenta previa? Es rojo rutilante. Generalmente gestantes que tienen placenta previa tienen historia de sangrado, incluso de 20 semanas, 18 semanas, por lo tanto casi todo el embarazo. Pero en caso de EPP no hay historia de sangrado. Y el sangrado es rojo oscuro. En los libros, si leen, van a encontrar como borra de café. Y esta hemorragia no habrá, pues, en caso de DPP oculto. Y en caso de ruptura uterina, es rojo oscuro, escaso, pero como carne lavado. Ahí viene, en caso de ruptura uterina, como carne lavado. En caso de ruptura uterina, si hay hemorragia, la hemorragia es más interna, ¿no? Tono uterino en placenta previa será normal, en DPP está aumentado. El útero está hipertónico. Ruptura uterina, generalmente antes de que se rompa hay una hiperdinamia y luego las contracciones uterinas desaparecen en ruptura uterina. El otro dato clínico será el dolor. En caso de placenta previa no hay dolor, en caso de DPP está presente y en caso de ruptura uterina, antes que se rompa el útero, el dolor es intenso. Luego desaparece o cesa. Los latidos cardiofetales, en caso de placenta previa, generalmente no hay mucha alteración. Raras veces hay óbito fetal en caso de placenta previa. En DPP sí, pues. Igual en ruptura uterina, generalmente encontramos óbitos fetales. Y si hablamos de cambios hemodinámicos, los cambios hemodinámicos va a depender del volumen de pérdida sanguínea. Por lo tanto, si hablamos de pérdida del volumen sanguíneo, habrá más hemorragia en DPP y ruptura uterina y no en placenta previa. Por lo tanto, las gestantes que tienen DPP y ruptura uterina pueden presentar cambios hemodinámicos que se manifiestan a través de un shock hipovolémico. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento de EPP? Básicamente está orientado a mejorar el estado hemodinámico. Evitar que se presente el shock hipovolémico. Y lo otro es diagnosticar y tratar las complicaciones. Y si hablamos de complicaciones, es pues, por ejemplo, evitar que se presente una insuficiencia renal, evitar que se presente coagulación intravascular diseminada, evitar que se presente un síndrome de Chija. Y la única forma de evitar todo esto es terminando el embarazo. Máximo tiempo que debemos de terminar el embarazo en caso de DPP, 6 horas. Y personalmente 6 horas me parece demasiado.
y si podemos terminar el embarazo dentro de las 2 horas hecho el diagnóstico, habrá menos consecuencias maternos fetales. Y lógicamente la vía del parto va a depender del estado materno, estado hemodinámico de la madre, del estado fetal y posibles complicaciones. Por lo que cuando uno habla de tratamiento, el tratamiento es terminar el embarazo. Creo que los que expusieron dijeron manejo conservador. Por ahí no creo que haya ginecólogos haciendo el diagnóstico asuman una conducta conservadora. Porque casi seguro en cualquier hospital del Perú, hecho diagnóstico de DPP, tiene que terminarse el embarazo en esos tiempos que les comenté. Entonces la pregunta, ¿cómo terminamos el embarazo? Si yo tengo feto vivo y hay DPP, termino en cesárea o a través de vía abdominal. ¿Cuándo parto vaginal? Si tengo óbito fetal, bueno, puedo dar opción parto vaginal. Paciente hemodinámicamente estable, con un trabajo de parto, dilatación 8 o mayor de 8. Entonces, si estoy en emergencia, la gestante tiene DPP, está con una dilatación de 8, 9, 10, aun cuando el feto está vivo, le puedo dar opción parto vaginal. Pero, escuchen este dato, el parto tiene que ser en sala de operaciones, con el equipo quirúrgico completo, que significa anestesiólogo debe estar en sala, el que va a operar, el ginecólogo que va a operar, el ayudante, la enfermera instrumentista, la circulante, banco de sangre debe de saber que hay un paciente con DPP, de repente vamos a necesitar interconsulta hecho ya a unidad de cuidados intensivos. Entonces, el parto debe ser en sala de operaciones. Solo cuando la dilatación es 8, 9, 10. Pero a pesar de que ya está la dilatación 8, 9, 10 y el parto no se produce dentro de las 2 horas, se hace la cesárea. Entonces, ahora, la otra opción, si yo tengo un feto muerto y la madre llega a emergencia y está hemodinámicamente inestable, de entrada hago cesárea, porque seguramente ha habido una infiltración uterina y el útero está hipotónico y está sangrando. Aún con feto muerto, en esos casos se prefiere hacer la cesárea, ¿no? Nuestro problema en caso de útero de Cuvier, en la que el útero está infiltrado en más del 50%, en la que probablemente haya compromiso de fibrinógenos. Entonces, apenas entramos a sala de operaciones, indicar al anestesiólogo que solicite fibrinógenos para administrar, y ahí tenemos 3 opciones: ligadura de la arteria uterina, colocación de puntos de B de Lynch o hacer una histerectomía. Porque si no tomamos la decisión urgente de el manejo quirúrgico, la paciente se puede morirse. Como dice acá, paciente con inestabilidad hemodinámica, útero infiltrado en más del 50%, y una vez que se produce el alumbramiento va a presentar atonía, por lo tanto una hemorragia. La decisión tiene que ser rápido, no perder mucho tiempo usando uterotónicos. Lógicamente hay que utilizar,
pero paralelamente o simultáneamente realizar uno de los procedimientos quirúrgicos. Y si uno habla de uno de los procedimientos, por la experiencia, uno asumirá y realizará ligadura de la arteria, otros colocarán puntos de B de Lynch, otros de repente de frente histerectomía, va a depender, ¿no? En estas pacientes que sangran por DPP, el manejo hemodinámico es básicamente hemoderivados, ¿no? Además de cloruro, hemoderivados. Vamos a necesitar plaquetas, vamos a necesitar plasma fresco congelado, vamos a necesitar paquete globular o sangre, vamos a necesitar crioprecipitado y también gluconato de calcio. Por lo tanto, en caso de DPP severo, tenemos que pensar, además de administrar cloruro de sodio, sangre, y no solo paquete globular, sino plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados y también calcio, ¿no? ¿Qué complicaciones fetales podemos tener? Sufrimiento fetal, hemos dicho DPP más o menos 25, 30, 35%. También feto con anemia. Habrá restricción de crecimiento intrauterino si es que es un DPP crónico. Raras veces he visto restricción de crecimiento intrauterino como consecuencia de DPP. Más se ve en caso de hipertensión crónicas, ¿no? También prematuridad, si es una preclámptica 32 semanas severa asociado a DPP, lógicamente prematuridad y óbitos fetales. Y dentro de las complicaciones maternas será pues, un shock hipovolémico, ¿no? Y el shock hipovolémico está presente entre 5 al 15% de casos de DPP normoinserta, como consecuencia de una hemorragia masiva. Pero también puede haber coagulación intravascular diseminada y se puede presentar más o menos en 10% de los DPP severos. Por lo tanto, como les comentaba, la coagulación intravascular diseminada es la causa más frecuente durante el embarazo, como consecuencia del DPP, ¿no? Ahora, la coagulación intravascular diseminada está relacionada con el pasaje de tromboplastina tisular al torrente sanguíneo. Ahora, esta tromboplastina tisular viene o procede del hematoma retroplacentario. A nivel retroplacentario hay un incremento de la presión y esa presión hace que esta tromboplastina penetre a nivel de los vasos rotos, comprometidos, y va a generar lo que es coagulación intravascular diseminada, ¿no? También puede haber una insuficiencia renal y está relacionado pues con una hemorragia abundante que genera una disminución del flujo plasmático renal, ocasionando una necrosis y la consecuencia será pues una insuficiencia renal, ¿no? Síndrome de Chija se ve con cierta frecuencia necrosis del lóbulo anterior de la hipófisis por una hemorragia masiva. También se observa esa complicación. Se observa el útero de Cuvier. Esto es como consecuencia de la infiltración de las fibras musculares por la hemorragia que va a dar la característica de útero atigrado. Entonces, en la práctica uno ve en la cesárea que la sangre infiltró las fibras musculares
y en ciertas zonas se acumula por debajo del peritoneo visceral y da pues ese color oscuro atigrado. Y este útero atigrado muchas veces se observa incluso a nivel de las trompas, trompa, ovarios, ligamento ancho. Entonces, si uno está frente a un útero decubuliar, casi seguro se va a asociarse a una hemorragia del posparto. ¿Por qué? Porque el útero o las fibras musculares han perdido la capacidad contráctil. Por lo tanto, no se formará pues el globo de seguridad bipinar. Y si esta hemorragia, además de presentarse por la falta de contracción de fibras musculares, a esto se suma coagulación intravascular diseminada, esto es mortal, ¿no? El pronóstico, si hablamos de pronóstico, el DPP es una de las complicaciones más serias, graves en obstetricia, porque afecta tanto a la madre como al producto de la gestación. La mortalidad fetal, más o menos, en promedio, 50%. 50%. Y la materna, 1%. Entonces, en caso de DPP, el más afectado, comprometido, es el feto, ¿no? Se puede morir hasta en 50%. Hasta ahí será. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o no? Muy bien, Luisa. Si está claro, ahí nos quedaremos, porque hoy día todo el día chambeado en el hospital, ya estoy medio cansadito. Coordinaremos para la clase que me falta. Faltan 2 exposiciones de vuestra parte. Tendrá que ser el día miércoles, porque el lunes es feriado, y por ahí hablaré un tema que me quede. ¿Y el examen cuándo va a ser, Luisa? El 10. Ya. ¿Por qué no habla Luisa? Porque dejar de presentar. ¿Por qué no habla Luisa? No se escucha nada, no hay audio. Sí, se escucha, doctor. Ya, está bien entonces. Ya, entonces el 10, tengo opción de introducir las notas hasta el 2. Si es el 10, el miércoles es 3, me parece. 3. Sí, doctor, miércoles es 3. Ya, el siguiente lunes, ¿qué fecha será? ¿Tienen calendario por ahí? A ver. 8, doctor. Ya, entonces 8 lunes 8, miércoles 10. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces yo puedo hacer una clase presencial el lunes 8, pues. El tema que me toca es un tema corto, y si por ahí podemos hacer algunas precisiones de preeclampsia, me gustaría. Está bien, doctor. Perfecto, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Disfruten del fin de semana prolongado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Bien, buenas noches.